Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio de San Lucas presenta una sección marcada por la predicación y la confirmación de esa doctrina con milagros llamada el Sermón del Llano, el discurso del llano, un poco equivalente a lo que en otros es el Sermón de la Montaña, que lo hacen la Sermón de la Montaña es porque Jesús es el nuevo Moisés, entonces es como si fuera el nuevo Sinaí, entonces Jesús enseña desde esa cátedra, porque explican, por ejemplo, Mateo escribe para judíos. En cambio, Lucas escribe para cristianos procedentes del paganismo, a los cuales no les dice nada Moisés ni montaña, entonces lo pone en el llano. Ahí se encuentra el núcleo de sus enseñanzas, claramente relacionada, como decíamos, con el Sermón del Monte que transcribe San Mateo. Hemos visto en otras ocasiones las bienaventuranzas, es como el pórtico con el cual abre toda la predicación y es un poco como el resumen, el carné de identidad del cristiano, le dice el Papa Francisco, o también se le dice el autorretrato de Jesús, o el autorretrato pues, de la vida del cristiano. Entonces, después de esas bienaventuranzas, continúa con el amor a los enemigos y concluye con la doctrina sobre la rectitud del corazón, que es lo que vamos a considerar ahora. El segundo apartado. Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os calumnian. Es una doctrina revolucionaria que va más allá de la simple justicia. Recordamos que antes era ojo por ojo, diente por diente, que siempre lo hemos visto como una justicia mala, pero en realidad tenía un papel y era que no se excedieran, ¿no? Si usted me sacó un ojo, yo le saco un ojo a usted, pero no le puedo sacar dos. Y si usted me tumba un diente, yo tengo derecho a tumbarle un diente, pero no la dentadura entera. Entonces era dentro de la rusticidad de esa justicia, pues ya al menos era un mínimo, ¿no? Siempre hay abogados que legislan y ayudan a vivir bien. Entonces, en este caso, ya no es ojo por ojo, diente por diente, sino amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os calumnian. La enseñanza tuya, Señor, estamos haciendo oración, hablando contigo, que nos preside desde el sagrario, es una enseñanza verdaderamente radical. Y tú mismo la confirmarás con tu ejemplo, como vemos en el perdón de los que te llevaron al patíbulo de la cruz. Por eso este mensaje es conocido como la buena nueva. Evangelio significa eso. Ustedes saben, todo lo que empieza por EU es bueno. Entonces, Evo Angelón, buena noticia, buena nueva. Es novedosa y al mismo tiempo es una semilla que impregnará el mundo con un nuevo olor, el olor de la justicia, el olor de la santidad, el olor del amor. Se trata del amor al que Jesús nos llama para que seamos como sus heraldos, como sus mensajeros, para crear una nueva sociedad. Estamos de alguna manera empezando el año, qué bueno escuchar esto, ¿no? Sabernos que formamos parte de un reto que nos plantea el Señor y el reto nada más y nada menos de crear una nueva sociedad. El reino de justicia, de paz y de amor, dice un prefacio de la misa. Recordemos que este discurso es pronunciado por Jesús después de una noche de oración, pasó la noche en oración, y que es como la colación de los apóstoles, los enviados a anunciar un nuevo mensaje. Acaba de elegir a los 12, un grupo así como el que tenemos ahora, y entonces es como dándoles las claves de su actuar. Y entonces comenzamos, decíamos, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os calumnian. Capítulo 6 de San Lucas. Y continúa. Esto pues es muy repetido por ahí y a veces caricaturizado, pero porque escandaliza, ¿no? Esto que va a decir Jesús, vaya, amar al enemigo, hacer el bien al que le calumnia. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impides
que tome la túnica. El Señor invita a vivir un espíritu de servicio más allá del simple intercambio de favores, ¿no? Tú me das un muffin, yo te doy una Coca-Cola, tal, no, sino, porque esa es una definición como mínima, minimalista de la amistad. Más adelante enseñará también con su sacrificio que no hay amor más grande que el de dar la vida desinteresadamente por los amigos. Es lo que él dice, ¿no? Y él va por delante. Eso es lo que predica y luego lo que vive. No hay amor más grande que dar la vida. Cuando San Lucas escribió su evangelio, varias décadas más tarde de esta predicación, los cristianos estaban experimentando lo que el Señor había predicado en las bienaventuranzas. Padecían persecución por causa de la justicia. Y veían en estas palabras una invitación a no desfallecer en ese empeño por cubrir con el manto de la caridad de Cristo las ofensas recibidas de manos de los conciudadanos y de las autoridades. Muchos iban llevados a la cárcel, otros morían mártires. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Trata a los demás como quieran que ellos te traten. Confrontando esto con el resto de las enseñanzas de Jesús, no es cuestión de dejar, pues como dijéramos, hacer dejación de derechos, ni resignarnos a perder lo que merecemos. Pues en otras ocasiones dice que hay que exigir y él mismo exige y tal, pero sí de generosidad, de benevolencia, de amor. El Señor está preparando a los discípulos para que comprendan esa nueva caridad que Él está instituyendo, que es el don desinteresado de sí mismo, hasta la muerte por el que le hace mal. Ahorita estábamos en una clase sobre Caritas in Veritate, que el Papa Benedicto habla de la lógica del don, la lógica de la gratuidad. Alguien me decía, ¿y eso cómo lo aplico? Yo que soy economista, ¿no? Tampoco se trata de que vamos dando todo, porque pues, se le acaba a uno, ¿no? Pero, bueno, decíamos, queda el reto de que cada uno se plantee cómo hacer de mi vida un don. Y puse de ejemplo esa jornada que hice con varios de ustedes a sembrar lechugas allí en Tocancipá. Bueno, todo un día trabajando para el servicio de unas familias pobres. Varios de ustedes tuvieron también pues una semana con unos niños con dificultades cognitivas, sirviendo, tal. Somos ya como hermanos de haber convivido esas experiencias tan maravillosas, ¿no? O lo que algunos de ustedes recuerdan cuando estábamos construyendo la casa de aquella familia necesitada, que aquellos obreros no entendían cómo era posible que estuviéramos haciendo eso sin nada a cambio. Pero ¿cuánto les pagan? Obviamente a ellos sí les pagaban su salario, ¿no? Y entonces ustedes les decían, no nos pagan nada, esto es un voluntariado. Y no les cabía en la cabeza. Entonces preguntaban, pero alguna nota les pondrán, ¿no? Al menos les ponen 5 en alguna materia. Y dicen, no, todo esto es lógica del don, lógica de la gratuidad. Esto es hacer vida lo que el Señor nos dice. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman a ellos. Y si hacéis el bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si les prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo. Por el contrario, repite la enseñanza, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y con los desagradecidos. Son exigencias altas y llevarlo a la práctica día tras día cuesta. El Señor ofrece la recompensa que no hemos de esperar o entender como un premio añadido, fruto de una buena acción, sino como la transformación interior que experimenta el que se esfuerza por imitar a Jesús. Es bonito, ¿no? Alguna novela tiene esta idea. O sea, que gane yo. Y pues puede ser que haya perdido físicamente, tengo menos dinero. Estoy pensando ahora en la figura de un joven soldado francés que iba por Europa en invierno, mucho frío, iba con su capa él tenía un cargo, era como un coronel, dijéramos, algo así, entonces le da dignidad.
iba a caballo y se encontró un limosnero, muy mal vestido, muriéndose del frío. Y entonces le dijo, deme una moneda. Y entonces viendo el frío que estaba pasando aquel, se quitó la capa, la partió por la mitad y se la regaló la mitad al limosnero. Y por la noche tuvo un sueño en que se le apareció Jesús, vestido con esa capa. Y dijo, gracias porque me has cubierto del frío del invierno. No, pues decir, de haber sabido que era Jesús se lo hubiera dado entera, ¿no? Pero es eso, este hombre es un santo. Porque esas acciones no es simplemente, hombre, perdí media capa. No, gané la virtud de la caridad. Me identifiqué con Cristo. Bueno, Cristo estaba identificado en aquel pobre, pero también te va cristificando, te hace otro Cristo. Pues es tan importante la virtud de la caridad y del servicio y del amor y del don de sí. Ha salido mucho en estos días en la liturgia, ¿no? Y el Papa Francisco es un don de la Iglesia, de Dios a la Iglesia, diciendo tocar a Cristo en la carne de los pobres, en el necesitado, en el enfermo, en el que sufre, estar ahí, que también es el compañero que necesita nuestra explicación, ahora que estamos en tipo de exámenes. No digo que haya que ayudarle en el examen, pero sí antes, en la preparación. Y eso nos va transformando, nos va haciendo otros Cristos. Parecernos a ti, Señor, en ese don de sí, y en esa comprensión, en ese perdón. También es curioso, me ha llamado la atención en estos días, que en todas partes se cuecen habas, en todas partes aparecen personas que te persiguen, personas que te hacen la vida imposible, envidias, trapisondas, críticas. Estamos en un curso de la historia de la salvación en el arte, y yo no me acordaba, unos judíos envidiosos de Moisés. Pues porque Moisés hacía milagros, Moisés predicaba las tablas de la ley, el camino hacia la libertad desde Egipto. Y entonces, ¿y por qué? ¿Y por qué solo él? Les dio envidia. ¿Y acaso nosotros no somos también hijos de Abraham? Nosotros también podemos ser profetas. Armaron pues todo un sindicato contra el pobre Moisés. Señor, ¿qué hago? Dijo, no, tranquilo, que no es contigo, es conmigo. Pues bueno, es que la tarea como les acabó a estos tres. ¿O quién que les diga ya? Se los tragó la tierra por envidiosos, ¿no? Y por enemigos de Moisés, que era el enviado de Dios. Yo pensaba, madre mía, pues en todas partes pasan estas cosas. Hay enemigos, imagínense, enemigos de Moisés. Gente que critica a Moisés, hay gente que critica a Pedro, gente que critica a Pablo. Siempre hay gente en todas partes que, entonces, a asustar uno porque lo critiquen a uno. Hay un numerario ya mayor, ya está enfermito, se llama Alejandro Llano, famoso filósofo, fue rector de la Universidad de Navarra, hombre muy bueno. Entonces escribe unas memorias de su vida y cuenta un poco esto, ¿no? Esos enemigos, no, pues no son enemigos que lo vayan a esperar en una esquina para darle una puñalada, ni enemigos, pues, pero sí hay enemiguitos, ¿no? Que le ponen zancadillitas y tal, y que es difícil perdonar en la vida diaria, en la vida cotidiana, en el pasillo, en el mismo lugar de trabajo. Entonces dice él con gracia que hay que recordar la observación castiza de que uno se pelea con el vecino de al lado y no con el preste Juan de las Indias, no con el que está al otro lado del continente, del océano. Las tensiones suelen acontecer con los compañeros de la propia universidad, no con un profesor de la Universidad de Ohio. De todas maneras, es una lástima la energía que se gasta en roces de unos con otros y en el esfuerzo por tratar de recomponer lo que se ha roto. Si uno mirara cuánto tiempo se pierde en habladurías, en chismes, en defenderse. Habría que tratar de expulsar el infantilismo de la filosofía. Lo dice él, pues que es filósofo, diciendo las peleitas que le tocó vivir en su departamento. Bueno, es lo que el Señor nos dice, perdonad. También muchos problemas se acaban si a uno todo eso le resbala. Si uno no pierde tiempo, pues como es la famosa frase del Quijote, ¿no? Pues ladran, Sancho, cabalgamos, ¿no? No le paremos bolas, no le pongamos atención a los perros que nos ladran en el camino, sigamos nuestro sendero, que es a lo que vinimos. El que se abaja a servir al prójimo con obras de misericordia, se hace hijo de Dios. El Señor nos está invitando a esto,
a ser misericordiosos como Él es misericordioso. Ya eso es más profundo, ¿no? A parecernos a Él. Decíamos que en la medida en que uno va ejerciendo la misericordia, pues la misericordia es como el nombre de Dios. Así el Papa Francisco tituló un libro. El nombre de Dios es misericordia. Y él ha sentido como un carisma que Dios le ha llamado a anunciar la misericordia. Hizo un año entero, recién elegido Papa, ustedes acordarán, el año de la misericordia. Las obras de misericordia. Misericordia corporal, misericordia espiritual. Hemos mencionado algunas, ¿no? Pues, visitar a los enfermos, dar de comer a los hambrientos. Ahorita un amigo nos dio de comer y bueno, hizo una obra de misericordia. Dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al prójimo en sus necesidades, corregir al que yerra. Incluso el Papa, después de todo ese año de la misericordia de jubileo, concluye con otro documento muy bonito. Pues pueden ser buenas sugerencias para leer esta semana. Él, antes del año de la misericordia, escribió una bula, un documento con el cual se iniciaba y se llamaba Misericordia Vultus, ¿no? El rostro de la misericordia. Y al concluir el año, escribió otro que se llama Mísera o Misericordia et Mísera, que es unas palabras de San Agustín cuando Jesús se encuentra con la mujer adúltera. Y entonces dice Agustín, se encontraron la misericordia y la miseria. Un juego de palabras que tienen que ver con que el corazón que se abaja hasta los niveles de la miseria, que ese es el corazón de Dios. Siendo Dios, se abajó hasta hacerse un hombre. Y entonces nos invita a que entremos por ese camino de la misericordia de Dios, que seamos misericordiosos como Él es misericordioso y así nos pareceremos a Él. Seremos otros Cristos. Entonces vamos pensando, ha salido un tema de misericordia concreta, perdonar al que nos ofende. Cuesta mucho. No sé si conforme pasa el tiempo más, o tal vez conforme más soberbia se tenga más, ¿no? Porque a veces puede ser que con una bobadita uno explote, o si no explota, por dentro es una procesión que dura una semana. Luego se pone uno a pensar y dice, no, pues perdí una semana. Con lo sencillo que hubiera sido dejar pasar. Pero bueno, la soberbia engrandece lo que de pronto pues no era ni siquiera una ofensa. De pronto el otro había pensado tener un detalle con nosotros y uno se lo toma a mal. El rintintín que le sentía en su voz. De pronto le dicen a uno, oye, qué suéter tan bonito, qué color ese mostaza tan atractivo. Y el otro dice, mostaza, esto no es mostaza, esto es amarillo limón, pues dice mostaza, y uno se pone a enojar cuando el otro sí efectivamente le estaba echando un piropo, no quería nada más que eso. Entonces, no, eso es una indirecta, es que él la tiene conmigo y tal. Entonces el diablo es el padre de la envidia, de la mentira, de la desunión. Entonces por eso el Señor dice, no, entre los cristianos no debe pasar esto, no perder tiempo en esas boberías, dedicarnos a amar, a servir, a ser misericordiosos. De hecho, quien se abaja al servir al prójimo con las obras de misericordia, materiales y espirituales, se hace hijo de Dios, decíamos. Realiza el llamado que recibió en el bautismo y se convierte en otro Cristo, el mismo Cristo. Y por eso la palabra que usa el evangelista es caris, que es una palabra muy bonita, de ahí viene la palabra carisma, ¿no? Que también significa o se entiende como gracia. Y no solo como reconocimiento o recompensa. La conclusión de este pasaje nos invita a meditar cómo mejorar la fraternidad con obras. Aquí estamos haciendo nuestra oración, háblela con el Señor. Dice, Señor, ¿a quién le tengo que perdonar? ¿Quién es mi enemigo de cabecera? Entonces uno dirá, no, pues mi prima, mi ex, o el novio de mi ex, o el profesor que no sé qué, ¿no? El novio de mi ex. Ahí va la mujer que quiero con el hombre que ella quiere. Bueno, pues entonces no le duele eso. O mi vecino, o mi compañero. Bueno, ¿quién es esa persona? ¿Una tía, una prima, una vecina? ¿Quién es, Señor, ese que me cuesta perdonar? Y aquí en la oración dice, Señor, le perdono, te pido por él. Vamos a rezar una Ave María por él. Esa es una manera muy buena para superar las tentaciones de
pues como dijéramos, de desamor. Dice, Señor, esta persona me ha hecho daño, o al menos pienso que me ha hecho daño, te pido por ella, vamos a hacer una Ave María por ella. Bueno, y entonces le vamos cogiendo cariño, o también decir, bueno, me santifica, Señor, no se lo cuentes, la perdono. Después uno la encuentra y dice, pues he rezado por ella, la verdad tampoco es tan mala. Y después se da uno cuenta, no, eso que mi hijo a mí se lo dice a todos. Y pasa uno por la vida más feliz. Pero sobre todo va sembrando amor, va sembrando misericordia. Misericordia, perdón, generosidad, son las virtudes que el Señor nos invita a manifestar como muestra de que somos hijos suyos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Fíjense que está como repitiendo, como para que quede la idea clara. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Entonces en esa misericordia vultus, en esa bula que les mencioné, el Papa decía, es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione sobre las obras de misericordia. Será un modo para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina. Por eso, cuando fue elegido Papa, ¿se acuerdan? De las primeras cosas que hizo fue no rueda de prensa, una audiencia para los periodistas, para agradecerles pues que habían trabajado muchos esos días y hizo un pequeño discurso, pero se le salió, no estaba escrito en el discurso, se le salió. Dijo, ¿cómo quisiera una iglesia pobre y para los pobres? Pues como digo, eso lo estoy estudiando mucho ahora, es un don que Dios le hizo a él y le quiso dar a la iglesia, como tenía sensibilidad. Cuando canonizó a la madre Laura, decía eso, como que le daba gusto, porque esa mujer había tocado a Cristo en la carne de aquellos pobres indígenas. Imagínense una mujer hace años metida en la selva, evangelizando indígenas. No lo hace un hombre así como con fuerza, con seguridad. No, esta fue, Dios me llama y esos hombres tienen alma, Cristo ha dado su vida por ellos, yo me voy a evangelizarlos. Y hoy día hay hijas de ella en África, unas labores bellísimas, ¿no? Porque siente a Cristo presente en aquellas personas pues como tan abandonadas por la sociedad. La predicación de Jesús nos presenta estas obras de misericordia para que nos demos cuenta si vivimos o no como discípulos suyos. Redescubramos las obras de misericordia, dar de comer al hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Incluso después decía, como tener la creatividad de inventarse obras de misericordia o de darle nuevo sentido. Por ejemplo, cuidar más la dignidad humana. Pues por ejemplo aquí no hay una obra que sea dar empleo al desempleado, pero esa es una obra de misericordia bien importante. Bueno, mirar cómo se puede ayudar. Y no olvidemos las obras de misericordia espirituales, dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia las personas molestas, rogar a Dios por los vivos y los difuntos. Hacer apostolado, también una obra de misericordia, enseñar al que no sabe, corregir. Misericordia que aprendimos del mismo Dios, que es rico en esa característica. Es una invitación a agradecer a Dios con cuánta compasión nos ha tratado. Dice San Pablo a los de Corinto, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos consuela en cualquier tribulación nuestra, hasta el punto de poder consolar nosotros a los demás en cualquier lucha, mediante el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Parece un trabalenguas, ¿no? Dios nos consuela para que nosotros consolemos. Perdonad y seréis perdonados. Nos acordamos en el Padre Nuestro que nos enseñó el Señor a rezar. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Perdónanos como tú nos perdonas. Perdonemos como tú perdonas. Amar a los enemigos, a imagen de Dios misericordioso. Hay un punto de Amigos de Dios, un libro de homilías de San José María, que habla de esto, Dios como amor. Dios es amor, dice San Juan.
No se queda en una escueta actitud de compasión, del que da una monedita. Ahí el Papa dice eso, ¿no? Uno a veces da una monedita al que pide limosna, dice, pero tóquele la mano, mírele a los ojos, sonríale, pregúntele el nombre. De pronto ya no puede tocar mucho la mano, que estamos todavía en tiempos de COVID, pero que se note ese amor. Alguna vez me decía un amigo que le había pasado eso en un semáforo, que estaba ahí una señora pidiendo limosna y, ay, qué pena, no tengo. Y que el otro dice, no se preocupe, con esa sonrisa yo quedo muy agradecida. Así lo que necesita es una cara sonriente. Otro amigo me decía que fue duro, porque sí le dio una limosna, un billetico ahí de 1.000 pesos. Tal. Y el otro le dijo, pero míreme a los ojos, que yo también soy persona. Entonces esto quedó impresionado, ¿no? A ver, la verdad es que era un cura, ¿no? Y entonces, míreme, yo también soy persona. Entonces, pues sí, tener esa, no quedarse en una escueta actitud de compasión. El amor de Dios mantiene el corazón en carne viva, humana y divinamente transido por un amor recio, sacrificado, generoso. Esa es como la obra de misericordia concreta en la cual el Evangelio de mañana quiere que nos fijemos. Si uno mira la primera lectura, pone de ejemplo al rey David. Bueno, todavía no era rey, el rey era Saúl, el Señor ya había elegido a David como su sucesor. Y bueno, ¿se acuerdan que David mató a Goliat, el famoso gigante con una piedra? Y entonces la gente empezó a gritar, las señoras gritaban, las muchachas gritaban, mató Saúl a 1.000, David a 10.000, la primera barra brava de la historia. Y entonces Saúl le empezó a dar envidia, como que mató a 10.000 y tal. Y entonces empezó a perseguirlo porque este me va a quitar el puesto y tal. Y entonces le tocó a David salir corriendo. Y una vez se escondió ahí con unos amigos en una cueva, al fondo, y entró Saúl ahí a hacer sus necesidades. Entonces el amigo le dijo, el Señor te lo puso en tu poder, mátalo y se acaba el problema. Y entonces David dice, no, yo no toco al ungido de Dios. Entonces lo que es que con la espada le cortó un pedacito del manto. Y luego ya salió Saúl y entonces sale después David y le dice, mi rey, tengo una cosa para decirte, pues obviamente a lo lejos, porque hoy el Señor te ha puesto en mis manos. Mira, aquí tengo el pedazo de vestido que te falta allá. Te hubiera podido matar, pero no tal. La liturgia nos la pone, esa es la primera lectura, para que como que la miremos a la luz de lo que el Señor nos está diciendo, perdonar a los enemigos. Cualquiera hubiera matado a Saúl. Más si les digo que ya estaba ungido como el sucesor del rey, que además Saúl era un paquete, ¿no? Como sabemos termina suicidándose, visitando una bruja, lo que estaba prohibido por Dios, desastre. Mejor dicho, hubiera adelantado a la voluntad de Dios, pero no. El que era un hombre delicado se daba cuenta de la voluntad de Dios era, no soy yo el que decide cuándo se muere el otro, y el otro es ungido de Dios, no lo toco. Entonces, esta es la invitación del Señor, a perdonar, a comprender, a disculpar, que es encontrar una motivación positiva, que muchas veces puede haberla. Esta persona me hizo eso porque estaba cansada, porque le dolía la tripa, porque me quería hacer un bien. A veces somos más susceptibles de la cuenta, o nos enceguecen los prejuicios de experiencias anteriores. Pues también purificarnos con esas contradicciones, reaccionar como Jesús. Cuando lo van a matar, dice, Señor, perdónalos, ellos no saben lo que están haciendo. Uno dirá, Señor, que llueva fuego del cielo y extermine a estos malvados que están matando al Hijo de Dios. No, Señor, perdónalos, ellos no saben lo que están haciendo. El modelo es Dios, que está dispuesto a perdonarnos. Acordémonos del papá del hijo pródigo, que se le llevó la mitad de la herencia, la mitad de la plata, de pronto un poquito menos, porque el hijo menor no tenía derecho a la mitad, sino a un poquito menos. El hijo mayor tenía derecho a más del 50%. Dice San José María, Dios no se escandaliza de los hombres, pensando en ese hijo pródigo que tenemos que ser nosotros. Dios no se cansa de nuestras infidelidades. Nuestro Padre del Cielo perdona cualquier ofensa cuando el hijo vuelve de nuevo a Él, cuando se arrepiente y pide perdón. Nuestro Señor es tan Padre que previene nuestros deseos de ser perdonados y se adelanta, abriéndonos los brazos con su gracia. Una invitación también a que acudamos a ese sacramento de la reconciliación, que seamos esos hijos pródigos que pidamos perdón en el sacramento de la penitencia y que, como decimos en el Padre Nuestro, perdonemos como el Señor nos ha perdonado a nosotros. Pero no basta con la actitud benévola y acogedora. La caridad impulsa también a salir adelante, a ayudar a la persona equivocada,
para que no vuelva a fallar. Es el sentido, por ejemplo, de la corrección fraterna. Dad y se os dará, así va terminando este pasaje. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis, se os medirá a vosotros. Generosidad, dad y se os dará. Dice San José María, la caridad con el prójimo es una manifestación del amor a Dios. Por eso, al esforzarnos por mejorar en esta virtud, no nos fijemos ningún límite. Con el Señor, la única medida es amar sin medida. Termino con una anécdota del beato Álvaro que le gustaba mucho predicar, y era un monje que llevaba el rebaño a pastar, y al regreso, después de haber pasado la jornada bajo un sol abrasador, encontraba un riachuelo con agua fresca, limpísima, y sentía pues unas ganas inmensas de calmar allí su sed, pero no lo hacía, le ofrecía al Señor ese sacrificio, y a continuación miraba el firmamento y veía un gran lucero, como premio a ese sacrificio que había realizado. Lo hacía casi todos los días tal, uy, qué ganas de tomarme, no lo tomo, miraba al cielo, lucero. Pasaron los años y al envejecer, pues le consiguieron un muchacho joven para que lo sustituyera en ese encargo, que ya le quedaba pesado. Y el primer día, pues fue con él para enseñarle los mejores lugares de los pastos. Al regresar, después de un día bajo los rayos del sol, llegaron al famoso arroyuelo y tuvo una duda. Si no bebo, el pelado tampoco lo hará y tiene una sed con la boca como una polvera. Pero si bebo, me quedo sin ver el lucero. ¿Qué hago? ¿Qué habría que hacer de acuerdo con la meditación? Pues beber, ¿no? Para que el muchacho calme su sed. Venció la caridad, la fraternidad y bebieron ansiosamente. Casi no se atrevía a levantar la mirada al cielo, pero lo hizo. ¿Y qué se encontró? 2 grandes luceros en lugar de uno. Bueno, pues acudamos a la Santísima Virgen, Madre de Misericordia, para que nos ayude a profundizar en el amor a su Hijo, al Padre y al Espíritu Santo, y de esa fuente manará la caridad que Jesús nos invita a vivir con los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.